Jesús está a tu lado y es capaz de abrir las puertas, las ventanas, hacer que la noche desaparezca y que nazca el sol de un nuevo día en tu experiencia. Vamos a la lección número 7 para el 17 de agosto del año 2024. El título de la lección es Instruyendo a los discípulos, parte 1, porque esta lección la vamos a estudiar 2 semanas seguidas. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que el Señor Jesús tenía una tarea desafiante al instruir, al enseñar a sus discípulos sobre el propósito de su venida a este mundo. Porque ellos pensaban que Jesús era el libertador mesiánico que venía a librarlos del yugo esclavizador de Roma. Ellos no entendían que la misión de Jesús era espiritual y que en realidad Él había venido al mundo para libertarlos del pecado. Y ese problema es nuestro también, porque muchas veces nosotros solo tenemos conciencia de las cosas que nuestros sentidos captan, que falta dinero para pagar el alquiler, o mi esposa está enferma, o mi hijo está en las drogas, o me falta empleo. Esos problemas son reales, no los podemos negar. Porque mientras vivamos en este mundo, pues muchas veces vamos a necesitar empleo, dinero, una familia, en fin. Entonces, el problema es que nosotros humanamente, nuestro hombre natural, solo capta las cosas que nuestros sentidos pueden percibir, pero muchas veces no capta la verdadera necesidad del alma, que es espiritual. Y cuando buscamos a Jesús, generalmente buscamos tratando de resolver los problemas que nuestros sentidos captan, pero en realidad no vamos a Jesús buscándolo como nuestro Salvador personal, aquel que vino a este mundo para rescatarnos del pecado. Porque nuestro verdadero problema es el pecado. El pecado destruye, el pecado te carga de culpa, el pecado te masacra, te esclaviza, no te deja ser feliz. Ese es nuestro verdadero problema. Entonces, si Jesús resuelve ese problema clave, básico, todos los otros problemas se van resolviendo. Los discípulos no captaban eso. Ellos apenas percibían su esclavitud del poder romano, pero no percibían su esclavitud espiritual. Entonces Jesús tuvo que enseñarles poco a poco que Él había venido a este mundo con una misión que no era la que ellos esperaban. No era un libertador militar, era un libertador espiritual. Esto nos lleva a la primera parte de la lección, donde el Señor Jesucristo opera un milagro, pero un milagro con el propósito justamente de abrirles los ojos a los discípulos a la realidad espiritual. Leo este milagro en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Voy a leer y voy a comentar. Dice, vino Jesús luego a Betsaida. Esta expresión es interesante, vino a Betsaida. Ahora cierra los ojos, imagina. Vino Jesús un día a esta tierra. ¿De dónde vino? Del cielo. Los seres humanos en sus tiempos pensaban que Él venía de Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno. Jesús no venía de Nazaret, venía del cielo. Pero en esta tierra muchas veces vino a diferentes lugares, llegó a diferentes lugares con el propósito de libertar. Dice el texto, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Nuevamente encontramos aquí amigos compadecidos que llevan al ciego a Jesús. ¿Te acuerdas del milagro en que los amigos llevaron a un paralítico, hicieron un hueco por el techo para llevarlo a Jesús? Bueno, es que hay gente que se compadece de personas que están sufriendo. Qué bueno es que este sentimiento exista en el corazón humano. Estos le trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase. Entonces, dice el texto bíblico, tomando la mano del ciego, Jesús le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Recuerda que dije al principio, Jesús operó este milagro para enseñarles a sus discípulos que así como en este milagro la visión vino progresivamente, el conocimiento, o sea, la visión espiritual también viene progresivamente. Jesús encontró aquí a un ciego, hizo un ritual extraño, lo llevó afuera, le escupió en los ojos, después le tocó y le dijo, ¿qué ves? Y el ciego vio a los seres humanos como árboles que se movían. Entonces Jesús le tocó otra vez y le dijo, ¿y ahora qué ves? Y él dijo, ahora sí veo claramente. Jesús podría haberle tocado la primera vez y haberle hecho ver claramente, pero este milagro tenía el propósito de mostrarles a los discípulos que así como el ciego fue progresivamente viendo, los discípulos también ciegos espirituales deberían progresivamente ir entendiendo la misión de Jesús en esta tierra, porque ellos estaban confundiendo las cosas. Ellos veían a Jesús como el libertador político, cuando Jesús había venido como el libertador espiritual. Mi pregunta para ti es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Ah? ¿El que soluciona tus problemas físicos, tus problemas materiales, o el que soluciona los problemas de tu corazón? Si Él te cura por dentro, tú vas a tener, ya curado por la gracia maravillosa de Jesús, condiciones de enfrentar las dificultades y vencerlas. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título, El costo del discipulado. A partir de este momento, Jesús empieza a revelar su misión. Miren lo que dice Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles, ¿a quiénes? A los discípulos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, o sea, a recriminarle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta lo que dije hasta aquí? Jesús comenzó a mostrarles ya su misión. Dijo, ustedes piensan que he venido para libertarlos del poder de Roma. No, no, no. Yo he venido para servir y he venido para morir. Dentro de poco el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, va a ser perseguido, va a ser muerto. Y entonces Pedro, que hasta ese momento solo tenía la capacidad de ver las cosas materiales, Pedro, que hasta ese momento pensaba que Jesús era el libertador político de Israel, se acercó y le reconvino, o sea, le recriminó en voz baja. Le dijo, Señor, no digas semejante cosa. Tú eres el Mesías Todopoderoso. ¿Cómo vas a decir que te van a prender, que te van a crucificar? Y el Señor Jesucristo lo reprendió en público y le dijo, quítate de mí, Satanás. Qué cosa terrible. En algún momento, el enemigo, no es que Pedro estaba poseído por el enemigo, pero en algún momento el enemigo usó a Pedro para tratar de desviar al Señor Jesucristo del cumplimiento de su misión. Dice, Jesús le dijo a Pedro, tú colocas la mira en las cosas de esta tierra, no colocas la mira en las cosas de Dios. Ese es el peligro que todos nosotros corremos, de buscar a Jesús
poniendo las miras en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Nos olvidamos de nuestro verdadero problema y solo tenemos conciencia de nuestros problemas periféricos. Oh querido, hasta un hombre como Pedro, un discípulo como él, en algún momento puede ser usado por el enemigo para tropiezo de otros. En este caso, él no consiguió ser piedra de tropiezo para el Señor Jesucristo, porque Jesús tenía bien clara la misión por la que había venido al mundo. Él estaba dispuesto a morir para salvar al ser humano. Ahora, después de eso, de este incidente, pues Jesús les habla a sus discípulos del precio, del costo del discipulado. Les dice: cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, si ellos esperaban que el Mesías había venido y ahora todo les iba a ir maravillosamente bien porque iban a recuperar el poder, estaban equivocados. Porque Jesucristo le dice: no, prepárate para cargar tu cruz. Si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que renunciar muchas de las cosas que te atraen en esta vida. Porque seguirme no es fácil. Porque ¿qué quiere decir seguirme? Venir atrás de mí. Y si yo estoy yendo a la cruz del Calvario, si yo voy a pasar por el valle del dolor y del sufrimiento, seguramente en esta tierra, mientras tú peregrines, también vas a pasar por el valle del dolor. Vamos ahora a la tercera parte. El subtítulo es La montaña y la multitud, porque aquí vamos a hablar de la transfiguración. 6 días antes de la transfiguración, sucedió esto que voy a leer en Marcos 9:1. Jesús les habló a sus discípulos y les dijo lo siguiente: miren, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Recuérdate que Jesús habló a una multitud. Había mucha gente ahí. Y Jesús dijo: algunos de ustedes no conocerán la muerte sin haber visto venir al Señor en gloria, sin haber visto el reino de Dios en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su gloria. Hasta hoy este versículo crea muchos problemas a la gente. Hay gente que dice: pero este versículo nunca se cumplió. Entonces Jesús mintió. ¿Por qué? Porque ya todos los que estaban en ese grupo de personas a las cuales Jesús habló ya murieron. Y como él dijo, algunos de los que están aquí no conocerán la muerte hasta no ver el reino de Dios en su esplendor. Pero 6 días después, Pedro, Jacobo y Juan fueron con Jesús al monte y vieron la transfiguración y vieron el reino de Dios en todo su esplendor. Y lo que Jesús les dijo en el versículo 5 se cumplió al pie de la letra. Jesús no estaba hablando de su segunda venida, estaba hablando del establecimiento del reino de Dios en gloria. Cuando estos 3 discípulos participaron de la transfiguración, vieron pues el esplendor del reino de Dios, al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que Jesús les había dicho 6 días antes se cumplió exactamente. Oh querido, tenemos que esperar hasta la segunda venida para ver el reino de Dios en su esplendor. Bienaventurados aquellos que cuando están solos cierran los ojos y aunque con sus ojos físicos no pueden ver, con los ojos espirituales contemplan la gloria de Dios en su esplendor. Bienaventurado eres si en tu caminar diario, al ir a trabajar, a estudiar en la calle, aprendes a vivir en el espíritu del reino de Dios, aunque rodeado de miseria, de dolor, de violencia, aunque rodeado de pecado, eres capaz de ver la gloria de Dios en su esplendor. Esta es una experiencia que todos los cristianos debemos tener, aunque todavía no ha llegado el día de la venida de Cristo. La cuarta parte habla de quién es el más grande.
es que Jesús hablaba de su reino. Jesús hablaba del dolor que se aproximaba. Jesús hablaba de que su reino no era un reino de poder terrenal, sino espiritual. Y sin embargo los discípulos pues no entendían, así como el ciego que fue abriendo los ojos paulatinamente, ellos paulatinamente también fueron abriendo los ojos espirituales para entender que la misión de Jesús era redentora del pecado, no salvadora del poder de Israel. Leo lo que dice Marcos 9, 33 al 35. Este es un incidente interesante. Mira, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es interesante, estaban dirigiéndose a Capernaum. Y el Señor Jesucristo notó que los discípulos se quedaban para atrás. Él tal vez los esperó, pero ellos disminuían la velocidad. Entonces Jesús pensó, ellos no quieren mi presencia, quieren quedarse atrás. Y fue adelante. Pero cuando llegaron a la ciudad, ya entraron a la casa, Jesús los reunió y les preguntó, oye, ¿qué estaban ustedes discutiendo cuando veníamos en el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? ¿Por qué no querían mi presencia? Y el texto bíblico dice que ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque por el camino habían discutido quién de entre ellos iba a ser el mayor. Imagínate, Jesús hablando de su dolor, de su muerte, hablando del costo del discipulado, y ellos pensando quién de nosotros va a ser el principal en el reino de Dios, quién va a ser el mayor, quién va a ser el jefe, el gerente, el presidente, quién. Se quedaron callados porque habían practicado el pecado del egoísmo, del orgullo, de la vanagloria. Es interesante que ellos se quedaron para atrás porque en la presencia de Jesucristo es imposible cometer pecado. Para pecar tú tienes que apartarte de Jesús, tienes que abandonar a Jesús, entonces puedes practicar el pecado. En la presencia de Él no, por eso ellos se quedaron para atrás y comenzaron a discutir quién iba a ser el mayor. Ahora, Jesús no les dijo, ninguno de entre ustedes debe querer ser el mayor. Jesús no vino aquí para sacar del corazón humano el deseo de ser un líder, de dirigir a la iglesia. No, eso es un deseo legítimo. Pero Jesús vino a enseñarnos cuál es el camino para ser el líder. No es el chisme, no es lleno de estrategias humanas para derrumbar al que está en primer lugar. Jesús les dijo, si alguno entre ustedes quiere ser el primero, no dijo ninguno entre ustedes debe querer ser el primero, dijo si alguno entre ustedes quiere ser el primero, sea primero siervo de sus hermanos. O sea, el camino para el liderazgo es el camino del servicio. Cuanto más sirves, estás más apto para dirigir, para liderar. Llegamos al fin de este estudio hablando de un versículo interesante. Voy a leer para comentar. Marcos 9, 43 y 44 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Interesante este texto, ¿no? Aquí Jesús no quiere decir que si tienes problema con los ojos debes literalmente arrancarte de los ojos, no. Aquí Jesús no está hablando de mutilación, córtate el brazo, córtate el pie, si estás yendo a lugares que no debes ir, córtate el pie para que no vayas. No es eso. Lo que Jesús quiere enseñar es, renuncia a todo lo que te ata a esta tierra. Renuncia a todo lo que te amarra a la mundanalidad de esta vida. Vamos a decir, si tienes problemas de música, y la música te perturba y no puedes libertarte, ya se te ha creado un vicio con la música, entonces pues abandona la música. Es mejor que entres sin esa música que al reino de los cielos, que con todo te pierdas.
Hay otro pensamiento interesante aquí, dice, es preferible entrar al reino de los cielos manco que con las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí se habla nuevamente de las consecuencias. Si un día nos perdemos, no es que vamos a arder por los siglos de los siglos. Si un día nos perdemos, las consecuencias del pecado, del final del pecado, serán eternas. El pecado no se va a levantar por segunda vez. Jesús te ama. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta vida. Recuérdalo. Cuando caes y el diablo viene y te atormenta y dice, no, eres un hipócrita, eres un mentiroso, estás en la iglesia, pero vives completamente mal. Abandona la iglesia, abandona la fe, no le hagas caso, porque Jesús nunca pierde la fe en ti y la confianza en ti. Haz preguntas de tus luchas como cristiano, o a veces si no entiendes algo de la palabra de Dios, pregunta, que vamos a ir respondiendo, atendiendo las preguntas. No todas, claro, vamos a seleccionar las más generales que puedan ser una bendición para la mayoría de las personas. Es una alegría nuevamente verte y poder estudiar contigo la palabra de Dios. Vamos a la lección número 7 para el 18 de mayo del año 2024. El título, Motivados por la Esperanza. Y el propósito de la lección es mostrar que a lo largo de los tiempos la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido fuente de inspiración para mucha gente. Aquellos pioneros que han sufrido persecución, sufrían la persecución sabiendo que era por poco tiempo, que Jesús vendría, colocaría un punto final al abuso, al sufrimiento, al dolor que ellos estaban atravesando. ¿Sabes? Un erudito de la Biblia, un estudioso de la Biblia, dice que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento, 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. Y que en el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay por lo menos unas 300 referencias a la venida de Cristo. Quiere decir que la venida de Cristo es el tema que atraviesa todas las páginas de la Biblia. Inclusive cuando en Génesis 3:15 Dios promete un Salvador, le dice a la mujer que este Salvador, la simiente de la mujer, heriría al diablo en la cabeza. Quiere decir, estaba hablando aquí del tema de la venida, de la segunda venida de Cristo, cuando finalmente el diablo estará derrotado delante del universo y no tendrá más argumento. Habrá perdido definitivamente la batalla. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tiene que venir Jesucristo? Y te digo más, predicar del sacrificio de Cristo en la cruz, de la muerte de Cristo, de la salvación, de la justificación por la fe, sin predicar de la segunda venida de Cristo, es incompleto. Y te digo por qué. ¿De qué serviría que estamos salvos por la gracia de Cristo para vivir eternamente en esta tierra de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pobreza, de hambre, de necesidad, de egoísmo, de envidia, de violencia? Salvos, pero en este mundo de dolor. Entonces, la salvación cobra sentido cuando sabemos que este dolor que vivimos hoy es circunstancial y que estamos caminando por el desierto de la vida rumbo a nuestro verdadero hogar en el cielo cuando Jesús vuelva. Entonces, vamos ahora a analizar la lección. En la primera parte se habla de la promesa de su regreso. Sabes, la promesa del regreso de Cristo animó al pueblo de Dios a lo largo de los tiempos, en la época de los reformadores y hoy. Hoy los países viven en crisis. Hay mucha gente que se pregunta ¿hasta cuándo? Pues la respuesta divina es, hijo, hasta que Jesús venga. Y Jesús, la venida de Jesús está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Vamos al primer texto, donde está registrada la promesa de la vuelta de Cristo. Juan 14, 1 al 3. Estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Mira lo que dice. No se
turbe vuestro corazón, o sea, no se entristezca vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, querido, ha sido la promesa que ha animado a los seres humanos de todos los tiempos. Los reformadores, por ejemplo, Juan Wycliffe llamaba a la segunda venida de Cristo la esperanza de la iglesia. Calvino se refería al glorioso regreso de Jesucristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos de la historia. Quiere decir, para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido ánimo en los momentos más difíciles. Hoy día, por ejemplo, cuando muere un ser querido, las personas quedan tristes. Y yo siempre digo a mis amigos, los cristianos no morimos. De acuerdo con la palabra de Dios, los cristianos dormimos, porque vamos a despertar cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Y cuando tú te acuestas y duermes, y cuando te despiertas a las 6 de la mañana, parece que ha pasado un minuto. Tú no has tenido conciencia de las 8 horas que pasaron. Así también cuando tú descanses en la muerte, vas a dormir. Y cuando te despiertes, ya Jesús está viniendo. Y cuando alguien te diga, pero ya pasaron 150 años, tú ni habrás sentido. La muerte es un sueño para los hijos de Dios. Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es la gran esperanza. Vamos entonces ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de A la espera del tiempo. Mientras Jesús no viene, el enemigo trata de distorcer la esperanza de la venida de Cristo. Por ejemplo, hay gente que dice que el reino de Dios está en esta tierra y que Jesús ya vino en espíritu y que en poco tiempo las cosas se arreglarán en este mundo y nosotros viviremos la eternidad en un mundo de paz en esta tierra. ¿De dónde sale eso? Yo no sé. Hay gente que aparece diciendo, no, Jesús ya está en el Japón, no, está Jesús en la China, no, está en África. Y hay muchos falsos cristos que aparecen diciendo que son el Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Voy a leer Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, este es un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos, ya en el monte de la Ascensión, cuando él iba a irse ya para el cielo. El texto dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado el Señor Jesucristo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este texto de Apocalipsis, escrito por Juan, está narrando el momento cuando este texto narrado por Lucas, está presentando el momento en que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo en una nube de ángeles. Ellos estaban mirando al cielo todo tristes porque el Señor Jesús estaba yendo y 2 ángeles aparecieron y les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? ¿Por qué están tristes? Este mismo Señor Jesucristo que se fue, va a volver así de la manera en que se fue. O sea, Él se fue físicamente y todos lo veían, y cuando vuelva, volverá físicamente y todos lo verán.
Él se fue en una nube de ángeles y volverá en una nube de ángeles. No es una venida simbólica, es una venida literal. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Él venga, todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron, todos le verán. Pero ese día, los que estuvieron preparados para encontrarse con Él, pues levantarán los brazos con alegría, lo esperarán. Pero aquellos que se burlaron de la venida de Cristo, que no le hicieron caso a la palabra de Dios, ese día será un día de desesperación, de tristeza. Y el resplandor del Señor Jesucristo los matará. Después, 1000 años después, viene lo que nosotros le llamamos el infierno, pero ese es otro asunto. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de el subtítulo William Miller y la Biblia. Sabes, así como Dios levantó reformadores para llevar a las personas al estudio de la Biblia, porque antes de la reforma, la tradición humana estaba sustituyendo la palabra de Dios. Dios levantó a los reformadores para traer a las personas al estudio de la Biblia. Así también, en la segunda mitad del siglo XIX, Dios levantó hombres en diferentes lugares para enaltecer la promesa de la venida de Cristo que estaba quedando en el olvido. ¿Y por qué esa gente llegó a encontrar en la palabra de Dios el destaque que la segunda venida de Cristo tenía? Porque comenzaron a estudiar la Biblia. Mira lo que dice Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia?
¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito aquí. Es interesante. Este consejo bíblico dice cómo debemos estudiar la Biblia. Oh, querido, cuando tú tomes la Biblia, no puedes agarrar un versículo y decir que la Biblia dice esto porque ese versículo dice. Cuando tú quieres saber lo que la Biblia habla sobre un determinado tema, tienes que tomar todos los versículos de la Biblia que hablen de ese determinado tema. Entonces tú vas a tener la idea equilibrada. No puedes tú hablar de un asunto solo con un texto de la Biblia. Por ejemplo, ¿quieres hablar de qué pasa con los muertos cuando ellos mueren? Tienes que agarrar todos los versículos de la Biblia. Y ahí tú vas a descubrir que la mayoría de los versículos que hablan del estado del ser humano cuando muere, dicen que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. Y ya no existe espíritu vagando por ahí. Ni hay paraíso, purgatorio, infierno, luego de la muerte de la persona. Pero vas a encontrar también en la Biblia 3, 4 versículos que dan a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale. Pero ¿qué vas a hacer? Si hay 30 versículos que dicen una cosa y hay 4 que parecen decir otra cosa, estos 4 tienen que tener una explicación a la luz de los 30 versículos. Es así que se estudia la Biblia. Y es así que en mediados del siglo XIX muchas personas empezaron a estudiar la Biblia. En Estados Unidos, un hombre llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia así, desde Génesis, Éxodo, Levítico, subrayando, anotando, orando, clamando a Dios, y encontró la promesa de la segunda venida de Cristo. Y encontró una profecía que literalmente lo dejó asustado. Esa profecía fue encontrada en Daniel 8:14, que decía: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y él, Guillermo Miller, pensó, el santuario debe ser la tierra. ¿Y cómo es que la tierra va a ser purificada? Y él mismo concluyó con la segunda venida de Cristo. Porque Jesús viene para colocar un punto final a la historia del pecado. Entonces la tierra será purificada con la venida de Cristo. Solo que el texto no decía que la tierra será purificada, decía que el santuario será purificado. Pero Guillermo Miller, aunque era un hombre estudioso de la palabra de Dios, no se dio cuenta. Y esto prueba una vez más que un solo hombre o un grupo de hombres no puede decir esto es así. Tenemos que estudiar, todos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. Porque simplemente Cristo no vino en la fecha que él pensaba que iba a venir. ¿Y por qué él pensaba que Jesús iba a venir en esa fecha? Porque él encontró pues la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta era una profecía larga y esta es la última parte de nuestro estudio. Leo Daniel 9, 23, 25 y 27. Cuando Daniel tuvo la visión de los 2300 años, las 2300 tardes y mañanas, él quedó preocupado. ¿Y cuándo empieza esta profecía? ¿Y cuándo termina esta profecía? Porque yo sé, pensaba él, que cuando termine, Cristo va a venir a la tierra. Pero ¿cuándo comienza y cuándo termina? Daniel, cuando recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, estaba preocupado.
Y entonces mira lo que él escribe en Daniel 9, 23, 25 y 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Te voy a explicar. Daniel tuvo la visión de las 2300 tardes y mañanas y no sabía, no podía entender cuándo empieza, cuándo termina. Estaba medio triste, estaba ayunando, estaba orando, inclusive estaba medio enfermo, preocupado con esta visión. Y de repente aparece el ángel y le dice, cuando tú empezaste a orar, yo recibí la orden de venir para enseñarte la profecía, para explicarte la profecía. Y entonces ahí le dice, de estas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas proféticas. ¿Cuántos días trae la semana? 7 días. O sea, una semana profética, 7 años. Y 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años. El ángel le dijo, 70 semanas de este periodo profético de 2300 días, 70 semanas, 490 años están separados, están determinados para tu pueblo, para el pueblo de Daniel, el pueblo judío. Y le dijo, esta profecía va a comenzar cuando se decrete, se haga el decreto para que tu pueblo reconstruya la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios estaba cautivo. Y ese decreto para que el pueblo de Dios retornase a Jerusalén y reconstruyese la ciudad fue dado el año 457 a.C. por el rey Asuero. 457. Entonces, la profecía comienza el año 457. Y ya leí detalles. En la última semana, a la mitad de la semana, al comienzo de la semana, el ungido Mesías príncipe sería bautizado, sería ungido. A la mitad de la semana sería sacrificado. Y después habría 3 años y medio más, cuando terminó la oportunidad que el pueblo de Israel tenía, porque rechazaron, apedrearon a Esteban y pues rechazaron definitivamente la oportunidad que tenían de aceptar al Señor Jesucristo y el programa de salvación. Ahí terminaron los 490 años. Pero esta profecía formaba parte de la profecía mayor de 2300 años. Entonces, si tú, a partir del año 33, cuando Esteban fue apedreado, sigues contando los años, uno tras otro, hasta acabar 2300 años, vas a ver que esos 2300 años acababan el año 1844 de nuestra era, específicamente el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller pensaba que Jesús, cuando estudió esta profecía, simplemente quedó apavorado. Pensó, Jesús viene, porque aquí dice 2300 años el santuario será purificado. Y Jesús va a purificar el santuario que es la tierra. Y esta profecía termina el 22 de octubre del 44. Entonces Cristo va a volver en esta fecha y salió predicando la segunda venida de Cristo para todo lado. ¿Sabes que hay mucha gente que dice que los adventistas se engañaron anunciando la venida de Cristo? ¿Los adventistas del séptimo día? No, querido. La iglesia adventista del séptimo día no existía el año 1844. La iglesia adventista del séptimo día
solo se organizó en 1863, pero en 1844, antes del 40, 41, 2, 3, 4, había mucha gente que creía que Jesús iba a volver el 22 de octubre del 44. Si tú vas a la biblioteca en los Estados Unidos, vas a encontrar periódicos de aquellos tiempos de miles y miles de personas que esperaban la vuelta de Cristo. Pero Jesús no volvió. Llegó el 22 de octubre. Ellos pensaron, en la mañana va a venir, no vino. A mediodía no vino, en la noche no vino. A eso le llaman el gran chasco, la gran frustración. ¿Quiere decir que Jesús había fallado en su promesa? ¿Quiere decir que la profecía no valía? No, querido. El problema no estaba con la Biblia ni con la profecía. Estaba con la interpretación del ser humano. Porque la profecía era clara. 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero ¿dónde está el versículo que dice que la tierra era el santuario? El santuario es el santuario. La tierra no es el santuario. Entonces, la tierra no sería purificada. Sería purificado el santuario. ¿Mas qué significa eso? Bueno, ese es el estudio de la próxima semana. No voy a estudiar ahora. Voy a dejar en suspenso para la próxima semana. Es el amor de Dios elevado a la infinita potencia. Esa es la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor. Ahora, en el Salmo 136 se menciona que debemos alabar a Dios. Alabarlo, ¿por qué? Primero, porque Él nos creó. Este mundo existe porque Dios creó el mundo por amor. Dios te creó a ti como ser humano por amor. O sea, que tú no estás en esta vida por acaso, por coincidencia. Tú no eres ni siquiera el fruto del amor de una pareja. Tú eres el fruto del amor de Dios. A veces los seres humanos pueden cometer una tontería en la vida, un desliz, un acto insensato de imprudencia, porque hoy día la palabra amor se ha banalizado y como fruto de esa actitud errónea puede venir al mundo una vida. Y esa vida puede ser tú. De repente, no sé quién eres, no sé cómo te llamas, no sé dónde estás. Y en algún momento tú tal vez te has pensado, pero ¿para qué vine al mundo? Yo no soy fruto del amor, mis padres no se amaron, estaban divirtiendo y yo vine al mundo por casualidad. No, querida, tú no viniste al mundo por casualidad, tú eres fruto del amor de Dios. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios tenía un plan para tu vida. Cuando naciste, aunque hubieras sido abandonado, Dios tenía un plan para tu vida. Y si estás vivo en este momento es porque Dios tiene un plan para tu vida. Tú eres fruto del amor de Dios. Y entonces en el Salmo 136, el salmista nos invita a alabar y a enaltecer el nombre de Dios por su amor. ¿Y cómo se expresó el amor? A través de la creación, a través de tu vida. Pero también el salmista nos invita a enaltecer, engrandecer y a reconocer el amor de Dios en la historia del pueblo de Israel. Yo diría en tu historia, desde que naciste hasta aquí. ¿Cómo Dios te cuidó? ¿Cuántas veces Dios te protegió? ¿Cuántas veces te libró de la muerte? ¿Cuántas veces tú humanamente ya no sabías qué hacer? Y Dios, en su infinita misericordia, apareció y te rescató. Eso es extraordinario. Vamos ahora a la segunda parte del estudio bajo el subtítulo de Crea en mí un corazón limpio. Para esto vamos a leer el Salmo 51, versículos 1 al 5. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué tiene que ver este texto con el amor y la misericordia de Dios, oh querido? Ya te dije que en la primera parte que Dios te creó por amor. Ahora, infelizmente Adán y Eva, usando mal su libertad, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios entraron al territorio de la muerte. Y en el momento que ellos se apartaron de Dios, adquirieron una naturaleza extraña, misteriosa, que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. A partir de ahí, todos los seres humanos ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. El pecado está dentro de nosotros. David dice, desde el vientre de mi madre ya estaba yo en pecado. Es decir, cargamos esa tendencia a hacer el mal. Ahí un día conocemos el Evangelio, aceptamos a Jesucristo, pero esa tendencia a hacer el mal nos empuja. Conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que debemos hacer, pero parece que hay un monstruo dentro de nosotros que nos lleva a hacer lo que nosotros no queremos. Y eso lleva a mucha gente a la desesperación. Y mucha gente llega a la conclusión, no, Dios no me puede amar, así no me puede amar, soy un hipócrita, soy un miserable, Dios no me puede amar en esta condición. Mas el propósito de esta parte del estudio es mostrarte que Dios comprende tu lucha, Dios conoce lo que te sucede, Dios conoce tu naturaleza pecaminosa, Él sabe que lloras a solas, que tú clamas a Dios por su poder, que tú quieres andar en los caminos de Dios, pero que no puedes. Esa era la lucha de San Pablo. San Pablo llegó un momento a desesperarse y pensar que para él no había solución. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él dijo. Sin embargo, en esta parte, en este salmo, escucha lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces la misericordia de Dios se expresa en el hecho de que te da una nueva oportunidad y te da otra oportunidad. No quiero decir que Dios apruebe tu actitud, ni que Dios aplaude el hecho de que caigas una vez y caigas otra vez y vivas cayendo, no. Dios te ama, su misericordia se expresa en el hecho de que si caíste, no estás perdido porque caíste. Por eso el texto dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El amor de Dios se expresa en el hecho de que Él te ama, a pesar de que cargas una naturaleza pecaminosa y que muchas veces fallas. Él no se desanima. Pero ¿qué dice el salmista David? El salmista escribió este salmo después que había cometido adulterio con la esposa de su general. Y él se sentía perdido cuando Natán lo confrontó con su pecado. Él corrió en la noche oscura y lloró. Y ahí escribió el Salmo 51. Crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese renueva, crea ese verbo. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Es el verbo bará que se usa en Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. Bará. Ahora aquí se usa nuevamente el verbo bará, crea en mí. O sea, esa creación de un nuevo corazón, de un nuevo ser, de una nueva naturaleza, no es humana, no es obra humana, es obra exclusivamente divina. Así como el hombre no creó ni los cielos ni la tierra, sino que Dios bará los cielos y la tierra. Tampoco el hombre puede fabricar un nuevo corazón. Dios bará, el verbo bará, obra exclusivamente divina, pero no estás perdido. Dios puede hacerte un hombre o una mujer nueva. Vamos ahora a la tercera parte. Dice, Señor, si miraras los pecados, quiere decir, Dios es santo. Él es amor, Él es misericordia, pero Él es santidad. Y en la presencia de la santidad
no puede existir el pecado. Por eso aquí el salmista dice, si miraras el pecado, Señor, el pecador no resistiría. ¿Cómo puede el pecador cargando su pecado, su miseria, abrazando, no queriendo separarse del pecado, estar en la presencia de Dios? Es imposible. Mira lo que dice el Salmo 130, versículos 3 al 8. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La respuesta es nadie. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperes, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia abundante, redención en él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Cuál es el pensamiento de esta parte, de este salmo que acabo de leer? Es que Dios es misericordia y es amor, y es por eso que el perdón de tus culpas está garantizado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice así, dice el salmista. El otro día encontré una persona que dice lo siguiente: Pastor, Dios me puede perdonar, pero yo no me perdono. Oh, querido, es que tú no tienes que confiar en tus sentimientos, porque esa persona decía, es que yo siento que Dios no me ha perdonado. Tú sientes que Dios no te ha perdonado, pero aquí el salmista no dice que el perdón de tus pecados depende de tus sentimientos, ni de tu perdón. El perdón de tus pecados depende de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú reconoces que has pecado, que has herido el corazón de Dios, que si tú te arrepientes, que si tú confiesas tus pecados, Él es misericordioso para perdonarte y hacerte de nuevo. El interesante del versículo 7 dice, Israel, espere a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, abundante redención en Él. Quiere decir que la redención está amarrada a la misericordia. La redención es Dios ocupa tu lugar, te redime, paga el precio de tus pecados, y eso está ligado estrechamente a la misericordia. Si no fuera por la misericordia divina, Dios no habría permitido que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar de pecador. Soy yo el que pequé, soy yo el que tenía que morir. Pero Dios me ama tanto, su misericordia es tan grande conmigo, que Él permitió que Jesucristo muriese en la cruz, ocupando mi lugar, pagando el precio de mis pecados. Y hoy para mí y para ti hay libertad. Entonces, querido, no te dejes atormentar por la conciencia. El diablo viene y te dice, no, ya pecaste, ya para ti no hay perdón, ya para ti no hay esperanza. Desde el punto de vista tal vez no haya esperanza. Y te digo una cosa más, los seres humanos tal vez nunca te perdonen, pero tu salvación no depende del perdón de los seres humanos. Tu salvación no depende de la opinión de los seres humanos. Tu salvación depende única y exclusivamente de Dios. Tu salvación no depende de ti. No es porque tú no te perdonas que estás perdido. Tú puedes no perdonarte, pero ¿acaso tú moriste en la cruz del Calvario para decir, yo no me perdono? ¿Qué derecho tienes tú a decir, no me perdono, si tú no has hecho nada para salvarte? El único que podría decirte, no te perdono, es Jesús, pero Él dice, yo te perdono, vete y no peques más. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo, Alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. En Dios, querido, se mezcla el poder y el amor, la majestad, yo diría la majestuosidad y la misericordia. No es por el hecho de que Dios es amor y misericordia, que es un Dios débil, no. Él es poderoso, majestuoso, pero al mismo tiempo misericordioso y amoroso para con los seres humanos. Vamos a leer Salmo 113, versículos 5 al 8.
En los primeros versículos nosotros vamos a ver su majestad, la majestuosidad, la grandiosidad de Dios. Dice así: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, Dios grande, ¿no?, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ahí está descrito, ¿qué cosa? Su poder, su majestuosidad, el Dios de las alturas, el Dios capaz de sacar de la masal al miserable pecador y hacerlo sentar con los príncipes en el reino de Dios. Pero entonces el Salmo, en los versículos 1 y 2, describe también la misericordia de Dios. Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué cosa linda, ¿no? Así como el menesteroso a veces levanta la mano para recibir una limosna. Tú y yo, pecadores miserables, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, podemos extender la mano por la misericordia divina y Dios está dispuesto a darnos su amor y su perdón. Y no solamente eso, sino a limpiar nuestra maldad. Es decir, a extirpar finalmente cuando Él venga la naturaleza pecaminosa. Por eso el pecado no se levantará por segunda vez. Esta tu lucha terrible que enfrentas todos los días en tu vida, a solas, que nadie conoce, pero que tú conoces y Dios sabe, esa lucha va a llegar al fin. Finalmente, ya no tendrás más inclinación hacia el mal. Pero eso cuando Cristo venga. Mientras tanto, debes agarrarte al brazo poderoso del Señor Jesús. Ahora, querido, no confundas las cosas. Porque el hecho de que Dios te ama y Dios tiene misericordia por ti y Dios te perdona, no quiere decir que Dios pasa la mano por tu cabeza diciendo: ay, hijito, pues eres un miserable pecador, ¿qué vamos a hacer? Pues eres un ser humano. Mi gracia es abundante. No, querido. Dios no te perdona para que te sigas revolcando en el pecado. Dios te perdona para que salgas del pecado. Dios te crea de nuevo, te recrea para que vivas una vida que ande en los caminos divinos. Hoy día hay mucha gente que confunde el amor divino. Como Dios es amor, entonces ellos dicen: todos se van a salvar, todos los seres humanos se van a salvar. En otras palabras, lo que están diciendo es: no te preocupes con abandonar el pecado, no, tú vive tu vida tranquilo porque finalmente Dios es misericordia, Dios es amor y Dios te va a salvar. Oh, querido, ¿de dónde sale ese mensaje? ¿Quién inventa ese mensaje? El pecador, para apoyar su vida de pecado, para no querer abandonar su vida de pecado. Porque el amor de Dios es como el agua que te cerca. Pero si tú no tomas el agua, cercado de agua, te vas a morir de sed. El amor de Dios está ahí envuelta de ti. Pero si tú no aceptas el amor de Dios, y aceptar el amor de Dios quiere decir reconocer que has pecado, clamar a Dios por misericordia y abandonar el pecado por el poder y la gracia de Jesucristo. Si tú no haces eso, el amor de Dios no te sirve. Te vas a morir a pesar del amor de Dios. Te vas a perder a pesar del amor de Dios. No porque Dios dejó de amarte, no porque Dios cansó de amarte, sino porque tú no aceptaste el amor de Dios, tú rechazaste el amor de Dios. Y ahora llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de No olvides ninguno de sus beneficios. Y leo el Salmo 103, versículos 1 al 4. Dice: bendice alma mía a Jehová. Por favor, haz estas palabras tuyas, en el silencio de tu corazón. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová
y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Me impresiona esta expresión. Él es el que te sana, Él es el que perdona tus iniquidades, pero no se queda en el perdón de las iniquidades. Dice, Él es el que te sana de tu dolencia. ¿Qué dolencia? La dolencia del pecado, la naturaleza pecaminosa. La obra de Dios es amplia, no es solo que te perdona el pecado. Al mismo tiempo que te perdona el pecado, que te justifica, Él te saca de la masal del pecado, o sea, te santifica y te enseña a andar en sus caminos.